Enfermedades infecciosas del sistema digestivo. Primero vamos a ver cómo es la estructura del aparato digestivo: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado y grueso, y como anexos tenemos lengua, dientes, toda la cavidad bucal, glándulas salivales, hígado, vesícula biliar y páncreas. En los libros aparece también las enfermedades que tienen que ver con las caries dentales. Bueno, son muy en detalle. Como les digo, acá van a ver que están los cuadros de las infecciones, pero a mí no me interesa que sepan infección por infección, sino la cadena de transmisión básica. Y cuando hablamos de aparato digestivo, en primer lugar, lo que sí les quiero decir es que, en general, la cadena de transmisión de las enfermedades infecciosas de aparato digestivo tienen la particularidad de transmitirse por un ciclo fecal oral. Digo en general porque es lo más común. Hay excepciones donde las infecciones pueden entrar por otra vía, sobre todo algunas parasitosis. Pero por importancia, las que corresponden a un ciclo fecal oral son una alta proporción representan digamos, un porcentaje muy alto del modo de contagio de las enfermedades infecciosas del sistema digestivo. Entonces, entran por boca y salen por ano, ¿sí? Sería una cadena de transmisión básica: es agua contaminada, o bueno, ingerir alimentos, aguas no potable, contaminada, con materia fecal. Ahora explico. Entran por boca, se desarrollan en el aparato digestivo, estómago, generalmente intestinos, y la persona, al defecar materia fecal, vuelve a contaminar agua o lo que fuera, y ese agua contaminada se usa, por ejemplo, para tomar, para lavar alimentos o para regar, ¿sí?, alimentos que después van a ser mal lavados. Es decir, así se cierra el ciclo. Entra por mucosa digestiva y sale por materia fecal. Esto es que indica que, literalmente, una persona que adquiere una enfermedad infecciosa del sistema digestivo, literal, chicos, es esto, comió materia fecal, aunque sea de manera microscópica, pero es así. Si una persona tiene una diarrea por una shigella, por una salmonela, una parasitosis, desarrolla esa parasitosis. Volviendo a todo esto de que sabemos que ya no hablamos de generación espontánea, sino que tiene que haber una vía de transmisión con una puerta de entrada. Esa puerta de entrada fue la mucosa digestiva, pero bueno, entraron con los alimentos o con el agua restos de materia fecal conteniendo estos tipos de microorganismos, ¿sí? Entonces, repito, entran por vía oral microorganismos que van a causar esas enfermedades infecciosas. Se desarrolla la infección, o puede ser la enfermedad, o bien una infección sintomática o no, y se eliminan con materia fecal esos mismos organismos que van a ir a contaminar parte del medio ambiente, y a su vez otra persona lo va a incorporar. Esto ocurre por malos hábitos de higiene, por cuestiones socioculturales. Es decir, si una persona tiene una infección en el tracto intestinal, defeca en el inodoro y se lava las manos, se interrumpe el ciclo. Ahora, si una persona defeca, por ejemplo, en agua, en una playa, en un lago, y otra persona se mete, nada ahí, abre la boca, o bien toma, o bien ese agua se usa para regar una lechuga que después llega a una casa que no se lava porque no tiene agua potable, o porque la ama de casa o la persona que la va a consumir no la lava bien,
continuamos con el ciclo. Fíjense que el ciclo fecal oral es el más fácil de interrumpir. Potabilizando agua, lavando correctamente alimentos con agua potable, porque también puede ser que digamos, la contaminación esté en el alimento mal lavado, o por ejemplo porque supónganse una huerta donde puede ir un perro y defecar en la huerta, se caca en la huerta y después eso no se lava, o bien se lava con este mismo agua que puede estar contaminada o con cualquier agua que no esté potabilizada, y uno consume en casa fruta sin lavar. Por ejemplo, nunca coman frutas cuando uno compra en una verdulería y prueba la fruta ahí que le da el señor para probar. La fruta tiene que estar lavada, porque ahí no sabemos qué pasó. Si viene de una huerta donde está abonada, por ejemplo, con abono de materia fecal, o si un perro o un gato hizo caca arriba de esa fruta o de esa, ¿se entiende? O si está regada con agua no potable que está contaminada también con materia fecal. Entonces, lavado de manos, potabilización de agua, lavado de alimentos con agua potable, por ejemplo, dejar todo lo que sea lechuga, que se va a consumir, todo lo que se va a consumir crudo, dejarlo en agua con unas gotitas de lavandina y después enjuagarlos con agua siempre potable. Ahí cortamos la cadena de transmisión. Y desde luego, otra cosa que pasa es en lugares donde no hay sanitarios, donde no hay baños, o donde a veces están baños, acá les puse, baños muy precarios como estos, que están arriba, por ejemplo, cuesta arriba, donde los desechos, la materia fecal, va, supónganse, a un arroyito, y ese arroyito llega a esa laguna o ese río con el que la gente de ahí lava los alimentos o se mete, se nada, juega. Animales haciendo caca en la vía pública, en la playa. Después va un nene, juega en la arena, se mete las manos en la boca, ¿sí? Vegetales que no estén correctamente lavados. Bueno, lavado de manos interrumpe la cadena de transmisión. Entonces, este, por ejemplo, es un ciclo de una parasitosis. Miren cómo está bien, la cadena epidemiológica está bien desarrollada. Acá son las imágenes que usa el CDC. Cuando tengan que buscar imágenes, siempre busquen las del CDC que están revisadas y son las mejores. No busquen de trabajos que hay publicados en la web por otras personas, busquen las del CDC. Por ejemplo, entra con el alimento que está contaminado con este huevo de un parásito, llega al tracto digestivo y la persona, en materia fecal, vuelve a eliminar estos huevos que después van a contaminar o alimentos o agua que se va a volver a consumir. Así se va a cerrar el ciclo. Es un poco lo que les ponía acá, pero es más puntualizado de un parásito. Bueno, la mayoría son consecuencia entonces de la ingestión de alimentos o aguas contaminadas por patógenos o toxinas, también, ahora vamos a ver esa diferencia, que llegan allí diseminados en las heces de los seres humanos o de los animales, cumpliendo un ciclo típicamente fecal-oral. Algunas enfermedades infecciosas del aparato digestivo son transmitidas de humano a humano y otras pueden ser zoonóticas, de animales a humanos. Se interrumpe con higiene en la manipulación de alimentos, lavado de manos y de alimentos con agua segura, consumo de agua segura. Entonces, las definiciones para que tengan un poquito diferencias de términos, nos acordamos acá que la terminación itis indica inflamación, cualquiera sea su causa, pero cuando la causa es un microorganismo o un parásito, o sea, un ser vivo, virus, bacteria, hongo, ya hablamos o parásito, hablamos de infección. Entonces, cuando hablamos de infección es que ingresó, se multiplica el patógeno en el tracto digestivo y va a tener un periodo de incubación mientras que el patógeno se reproduce.
En cambio, las intoxicaciones, que las alimentarias son muy comunes, es cuando ingresa una toxina al aparato digestivo. Como la toxina ya está formada, la aparición es brusca, aparecen bruscamente los síntomas. ¿Vieron muchas veces cuando uno, por ejemplo, come algo afuera y a las 4 o 6 horas empiezan con síntomas de intoxicación, diarrea, vómitos, malestar general? Eso es típico. Las toxinas, las intoxicaciones duran de 4 a 6 horas, aparecen bruscamente y bruscamente se van. Uno queda convaleciente, pero ¿esto por qué? Porque la toxina ya está en el alimento que uno está consumiendo. En cambio, la infección, necesito que el microorganismo tiene que tener un tiempo para reproducirse y afectar a todo el sistema digestivo. Las intoxicaciones pasan muchas veces por manipulación incorrecta de los alimentos que de repente están conservados bien en la heladera, pero cuando la persona que los manipula con las manos sin lavar, y en las manos pueden ser portadores de algunas bacterias que eliminan toxinas. Puede pasar, por ejemplo, en las fiestas, con todo lo que sea lácteos, helados, cremas, son muy comunes este tipo de patología, o sea, por intoxicación y no tanto por infección. Disentería, cuando la palabra disentería es una diarrea grave con moco y sangre. La gastroenteritis es la inflamación de todo el tracto estomacal y mucosa intestinal. Enterocito es la célula, la unidad anatomofuncional del intestino delgado. Entonces es la inflamación del estómago y de la mucosa intestinal. Será infecciosa si estoy hablando de virus, bacterias, parásitos, hongos. Y diarrea y vómitos es un cuadro que va asociado a estas enfermedades infecciosas del aparato digestivo, que están más relacionadas también con el mecanismo de defensa. Son mecanismos mecánicos para eliminar al microorganismo o a la toxina. La diarrea por materia fecal y los vómitos por la boca, lo que hace son partes se consideran mecanismos del sistema inmunológico. ¿Sí? Bueno, y acá un poco los cuadros, fíjense, la intoxicación alimentaria por estáfilos. El Staphylococcus aureus puede eliminar una toxina, una enterotoxina, que estando en el alimento puede causar náuseas, vómitos, diarrea. La shigelosis y la salmonelosis también causan disenterías, náuseas, diarrea, un cuadro parecido. Una de las dos, la shigella, necesita, acá les quiero marcar esta diferencia. La shigella tiene un factor de virulencia, bueno, la salmonela también, pero lo que les quería remarcar es en cuanto al inóculo. Para desarrollar una shigelosis hace falta, con un inóculo muy, muy, muy pequeño, se desarrolla la infección. En cambio, la salmonela necesita un inóculo más grande. Para hacerle diferencia, porque alguna vez les mencioné que el inóculo, es decir, la cantidad de microorganismos que ingresa, también es importante para ver si hay desarrollo de infección o no. Bueno, el cólera también el vibrio cólera es una bacteria, gastroenteritis. Son varias y como les digo, no importa el nombre. Les menciono acá la diarrea del viajero, que es por Escherichia coli. ¿Qué pasa? Las personas cuando viajan a países por ahí exóticos o no tantos y consumen agua no segura, es decir, agua no potable, aparece la diarrea del viajero. Bueno, de las virales, las hepatitis, ¿sí? Las hepatitis que... Acá hay una salvedad. La hepatitis A, por ejemplo, es vía fecal oral, pero la B se adquiere por vía parenteral y contacto sexual. Y la C también parenteral, es decir, transfusiones, pinchazos, ¿sí? Todo lo que sea a través de la piel y que llegue al epitelio y pase a circulación. Lo que pasa que aparece
en esta unidad, porque como afectan al hígado y el hígado es un anexo del sistema digestivo, aparecen acá. Pero cuando yo empecé les dije que un alto porcentaje era fecal oral, pero había excepciones. Acá están las hepatitis B y C como excepciones. La D también es parenteral. Entonces, la A sí es un ciclo fecal oral. Se elimina el virus por orina y materia fecal de una persona infectada. Por eso es tan importante cuando hay hepatitis. Bueno, ahora hay vacuna, pero por eso también bajó un poco la incidencia. Pero en poblaciones no vacunadas, cuando adquieren la infección, el ciclo se corta desinfectando todo lo que toca a la persona con lavandina, el baño. ¿Por qué? Porque en orina y materia fecal se elimina el virus. Entonces, esta es fecal oral, igual que la E. La E es muy prevalente, creo que en India, en Asia, en países asiáticos. Bueno, pero la B, la C y la D, fíjense que dicen modo de transmisión parenteral, 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 y en la B además contacto sexual, porque se transmite por fluidos sexuales. Por eso la diferencia acá en la B y la C y la D no es ciclo fecal oral, pero aparecen en esta unidad porque como afectan al hígado la consideramos, empezamos acá con órganos anexos del aparato digestivo, ¿sí? Hay otras también, como las que hay un parásito que afecta a todo el árbol biliar también, la fasciola hepática, que no la vamos a ver, pero les comento que no solamente afectan a la parte gastrointestinal, hay afecciones de los órganos anexos también. Bueno, acá tenemos de protozoos la giardia. Es un parásito microscópico. Les voy a pasar un apunte que también lo voy a grabar sobre parasitosis, que se los mando en esta clase porque esta clase es cortita. Ahí cuando veamos parasitosis vamos a ver que no vemos solamente las del tracto digestivo, es un poco un resumen de todo lo que es parasitosis muy, muy general, porque la parasitología también es una ciencia muy amplia. Pero bueno, por ejemplo, la giardia, el reservorio es agua o mamíferos. Mamíferos, los castores, los perros, bueno, los seres humanos que pueden estar infectados con giardia, se eliminan por materia fecal, se contamina el agua, uno toma agua contaminada o lava alimentos con ese agua. Por ejemplo, si hubiera este tipo de parásitos en el agua y yo en un lago, en una laguna, y lavo una manzana con ese agua y después como la manzana, entra por vía oral la giardia a mi intestino. Y bueno, no se ve muy bien tampoco. Acá están todos los parásitos las tenias, las famosas lombriz solitarias, el Oxyurus, que es ese gusanito que es muy común en los chicos, un gusanito blanco chiquitito, chiquitito, que se ve en las colas de los nenes, los ascaris, que son gusanos más grandes. Bueno, entonces, la vía de transmisión, esta es la más común, pero como les decía, en el caso de las hepatitis, se pueden adquirir vía parenteral, la hepatitis B, la C y la D, y es la más fácil de interrumpir. Sin embargo, esto está muy asociado a normas socioculturales. Por ejemplo, hoy en día ya no se abona la tierra con materia fecal de animal. Era muy común antes abonar la tierra con bosta de caballo, materia fecal de caballo. Hoy ya no se hace eso porque transmite, pero si culturalmente se sigue haciendo en lugares donde es una costumbre, o hay muchos lugares donde se tienen por costumbre defecar en el agua, por ejemplo. O este tipo de bañitos que yo les comentaba acá, si esto está en una loma cuesta arriba donde esto contamina un arroyito,
o un pozo ciego, y el pozo ciego va a ir al agua que, no, sí, hace contacto con el agua de pozo que después uno toma en su casa. Y también otra cosa, por ejemplo, si uno hierve el agua 10 minutos, elimina toda forma, es una manera de esterilizar, pero hay personas que no tienen la posibilidad de hervir el agua 10 minutos porque por ahí tienen una garrafa o no tienen lavandina, entonces esto está un poco asociado a lo sociocultural, al tercer mundo. No porque pase solo ahí, porque eh, en Nordelta también se infectan por Giardia, porque, o sea, esto pasa en todos lados, pero es mucho más relevante en lugares donde no tienen el acceso a la salud. De hecho, casi todas las enfermedades estas que se transmiten por vía fecal oral, la OMS las considera como enfermedades olvidadas. Bueno, y ahora seguido de esto les mando el audio del videíto de las parasitosis.